Volvemos a la conversación de este viernes, lo anunciado, vamos a hablar de la epidemia de pornografía infantil en la red. Está con nosotros Lina Ornelas, especialista justamente en temas vinculados a la red, a la ciudad virtual, y además es jefa de políticas públicas y relaciones con Gobierno de México, Centroamérica y el Caribe de Google. Lina, qué gusto tenerte aquí. Al contrario, Ricardo, gracias por la invitación. Tengo como argumento para comenzar nuestra conversación, que en realidad es este artículo el que me motivó a invitarte, un texto de hará un par de semanas de Michael Keller y Gabriel Danz, que se publicó en el New York Times, que habla justamente de esta epidemia de imágenes de abuso sexual infantil, y se preguntan ambos periodistas qué salió mal. Ellos hablan de 45 millones de fotografías de abuso sexual, y estamos hablando muchas de ellas, una cantidad enorme de abuso sexual sobre menores a 4 años, o sea, niños menores de 4 años. Hacen ellos aquí una exposición de ese incremento. Dicen, en 1998 había como 3,000 reportes de imágenes relacionados con abuso sexual. Luego, solamente una década después, 2008, pasaron de 3,000 a 100,000. En 2014 el número de reportes crece a 1,000,000, y en el año pasado, en 2018, 18.4 millones de reportes. Es decir, es una barbaridad. Es como si todos estos beneficios y atributos que nos entrega la red tuvieran su lado oscuro, oscurísimo. Y desde luego, pues, uno trata de entender la locura humana de un adulto que se excita a partir de imágenes de menores de edad abusados. Pero lo que yo no hubiera previsto es que no son unos cuantos. Si hay millones de imágenes, 45 millones de imágenes hoy en la red, es que hay también millones de adultos dañados de su cabeza y dispuestos a dañar la vida de estos menores. A ustedes les toca ser, pues, quizá el gran concentrador de la red, el gran buscador, Google. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está reflexionando sobre este material? Gracias, Ricardo. Excelente el contexto que das y gracias por la oportunidad de aclararle a la gente el rol que tienen las plataformas de Internet para luchar contra este tipo de cáncer, ¿no? Realmente tú lo has dicho muy claramente, la pornografía infantil, el abuso sexual infantil, es un cáncer que desafortunadamente, y hay que tenerlo claro, ocurre en el mundo offline, es decir, en el mundo físico, y luego ya después se reproduce en distintas formas, ¿no? Uh-huh. Y lo digo primero porque ahorita le entramos al tema de Internet y de las plataformas, pero hay también una responsabilidad muy alta del Estado, porque ahí donde el padre de unos niños que está, pues, sufriendo cuestiones económicas y permite que lo renten para tomarle fotografías desnudo o que ocurran esas cosas, eso pasa en el mundo físico, ¿sabes? Y también ahí tenemos que buscar otros mecanismos para abordarlo. ¿Tú supondrías que con la magnitud que ocurre en la red, y deja de ponerlo más serio, que ha crecido el abuso fuera de la red en las mismas proporciones que uno observa estos datos dentro de la red? Mira, también ha crecido porque han crecido las personas conectadas. Tienes que tener eso en cuenta, ¿no? Digamos, es una proporción similar. Pero sí, digamos, te cuento lo que hacemos las plataformas. Esto lleva años en que nosotros revisamos ex ante, es de los únicos contenidos, como es ilegal, en donde nosotros sí hacemos una retirada de contenido. Es decir, buscamos esa información, esas imágenes, y hemos desarrollado tecnología con otras empresas incluso, porque esto se hacía antes de manera manual por ingenieros, que no podían trabajar más de 4 horas seguidas porque esto les llegó a afectar psicológicamente, tenían apoyo de psicólogos y demás, porque lo que ves es brutal. Y se desarrolló una tecnología primero en Microsoft, que es el de hacer una fotografía, o digamos, de una copia idéntica, el identificador o un ID de una imagen, para que ya las máquinas, de manera automatizada, buscaran fotografías similares, ¿no? O partes de un cuerpo de un menor con un adulto. Y nosotros en 2013 creamos para YouTube también una tecnología para video, porque también es complejo. Entonces, de entrada, esta tecnología, lo que hacemos con ella es detectamos ex ante, bajamos muchísimo del contenido. Nosotros tenemos 0 tolerancia contra el abuso sexual infantil. Por eso en nuestro buscador no vas a encontrar esa información. Es decir, es distinto a la pornografía de adultos porque ahí no hay un ilícito, pero en el caso de menores
tú no vas a encontrar nada, ¿no? Y este tema es muy delicado porque, mira, no es sencillo de llevar a cabo. Trabajamos junto con la sociedad civil, tenemos aliados que son lo que le llamamos los Trusted Testers, que ellos nos ayudan a encontrar desde las denominaciones que utilizan los pederastas, por ejemplo, para buscar este tipo de contenidos, ¿no? Y hay que diferenciar que existe, bueno, la Deep Web, y nosotros estamos en los URLs que son públicos, por decirlo así, pero por la Deep Web todavía puede pasar mucho más de este material. Pero hablando de las plataformas y los URLs públicos, es un trabajo de muchos actores, gobierno, iniciativa privada a través de la industria, ONGs, y ahorita te platico de una muy en particular en Estados Unidos con la que trabajamos mucho, y es para detectar, retirar, desalentar. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, damos software para ONGs que nos ayudan a mandar mensajes de advertencia. Si tú empiezas a buscar, por ejemplo, pornografía infantil, desde el buscador ya puede salirte una alerta de esto es un contenido ilícito, estás cometiendo un ilícito, ¿sabes? Para desalentar. Pero también el aviso a las autoridades, cuando las autoridades nos piden ayuda, tenemos que hacerlo de inmediato porque hay un niño en riesgo, ¿sabes? Entonces ahí se llaman cyber tips y lo hacemos rapidísimo para que se pueda encontrar al pederasta o a quien les esté infringiendo ese daño, ¿no? Entonces son una serie de acciones y son caras, son complejas, pero pues hay todo el compromiso porque no podemos tolerar ese tipo de contenidos. Si con todo este esfuerzo son tantas las imágenes y estamos ante un monstruo de 1000 cabezas, a mí me gustaría, digamos, ahora regresamos a la parte más tecnológica para enfrentar el asunto y a la parte legal, pero tú te has acercado a entender, supongo, los resortes, las rondanas del fenómeno. A ver, ¿es un negocio? Es decir, tú lo que te encuentras son a pederastas que buscan plataformas que les ofrecen estos servicios, o simplemente son conexiones entre pederastas privados, y segundo, ¿cómo se hacen de estas imágenes? Es decir, ¿qué sabemos de la obtención de estas imágenes? Déjame empezar primero. ¿Estos sitios de pornografía infantil son negocio para alguien? Bueno, evidentemente, como lo es el tráfico de armas, el de personas con la trata, todo esto tiene un componente económico muy poderoso, ¿no? Por un lado, pero también si yo te diría, digamos, el hecho de que exista, por ejemplo, la Deep Web en donde, o las claves que se dan, mira, es una cosa escalofriante, lo quiero decir a tu auditorio porque se estila, por ejemplo, en la Deep Web que decir quiero un diamante de 5 puntos en Cancún significa un niño de 5 años que puede ser rentado, drogado por día en un hotel en Cancún, por ejemplo. Esto es un tema que ocurre en todo el mundo, y puede ser alguien de Alemania que viene a México, en fin. Aquí lo que... No solamente Tailandia padece o esa sea, realidad, es y un México ha crecido mucho en esta prostitución infantil. Sí, desafortunadamente, y te digo, aquí involucramos, como te digo, muchos temas y muchos niveles. O sea, están los gobiernos locales, por ejemplo, hay ONGs en el mundo, hay una muy grande en Estados Unidos, Polaris, que también ayuda a que desde el mundo físico esto no ocurra. Por ejemplo, si un adulto va con un menor solo a un hotel, ellos dan capacitación a los hoteles para que se sepa que se hace una serie de preguntas, tienen protocolos para enterarse que no es un pariente, no es un familiar. ¿Me explico? Igual con los taxistas. En fin, digamos, hay una serie de orígenes del problema o del cáncer y una serie de remedios que se aplican. Ahora, el artículo del New York Times hace mucho énfasis en que ha crecido también por este tema de end-to-end encryption, es decir, ¿qué es? Que son paquetes de datos que viajan de manera encriptada de punta a punta. Pero la encripción es muy importante también, Ricardo, porque es verdad que en esos paquetes de datos en Internet puede ir información sobre pornografía infantil, pero también pueden ir tus datos personales, tus conversaciones de Gmail. Entonces, esta es una discusión bien compleja porque lo que dice el New York Times es cómo es posible que antes usara la Deep Web para transferir esta información, pero ahora se usa desde tu casa un mecanismo encriptado punta a punta, ¿no? Una comunicación instantánea. Claro. Que quizá eso ellos pretenden mencionar o acreditar que ha hecho que crezca.
¿no? Y También, lo que pedirían porque es que lo no facilita. pudieras utilizar información encriptada de punta a punta, pero es que, a ver, te lo digo, en mi oficio como periodista, yo mando todo el tiempo información encriptada, Ricardo. porque es una manera de protegerme frente a invasión. Totalmente. No. ¿Cómo resulta? Es que sí es... No solo la libertad de expresión. Es un problema de dos puntas, como dices tú. Pero yo creo que perderíamos más si no se encripta la información, porque como funciona la arquitectura de Internet, como sabes, tiene varias capas, y los ISPs, que son los proveedores de ese servicio, pues no tienen por qué abrir esos paquetes de datos. De hecho, cuando tú intervienes, eso es contra la neutralidad de la ley, de la red. En México, la ley de telecomunicaciones lo prevé en el 145. Tú no puedes, como proveedor de servicios de Internet, utilizar, por ejemplo, el Deep Packaging Inspection, que es un programa que hace una inspección a ese paquete de datos y lo abre para ver qué hay ahí. Hay un video, hay voz, hay un Gmail, ¿no? No lo puedes hacer, porque eso sería tanto como intervenir las comunicaciones, sería inconstitucional, ¿no? Ahora, del otro lado está esa pornografía que puede ser observada por niños. Déjame voltear ahora el asunto. Sí. Hoy hablar de pornografía frente a un niño que empieza a utilizar de manera intensiva la red, generalmente despierta preocupación. Y la verdad es que aunque hay mecanismos, ustedes lo tienen para el control de los papás. Sí. La verdad es que la mayoría lo que acaban haciendo es asignarle al hijo más de 18 años para que no esté dando lata. Uh-huh. Y en efecto quitar las restricciones. Yo te ruego ahora ver el otro lado, el niño expuesto a la pornografía y quizá todavía más doloroso, expuesto a la pornografía infantil, donde los propios niños están viendo a sus semejantes, sometidos y abusados, y que les genera mucho ruido. Aquí también estamos muy desprotegidos. Sí, sin duda. Te pido si nos vamos a corte, claro, y vamos a platicar de algo que tú en otras ocasiones me has ayudado a entender, y es cómo ayudas a un niño a cruzar por la tremebunda ciudad virtual, sobre todo cuando se trata de temas relacionados con su sexualidad. Con mucho gusto. Ricardo Rafael. +2 59 11 97 nos puede llamar a través de las plataformas en Twitter @RR en Radio Centro, Facebook Ricardo Rafael en Radio Centro y desde luego nuestra plataforma mayor asistida que es YouTube, donde puede hacer sus comentarios y desde luego serán leídos en este espacio. Estamos hablando de la pornografía infantil, de la epidemia que significa, lo estamos hablando con Lina Ornelas, ella es jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de México, Centroamérica y Caribe de Google, y le abro la línea y justamente le doy los datos de contacto por si tiene usted preguntas, por si nos puede comentar cómo usted tiene protocolos de protección para sus hijos, cómo podemos evitar que esta epidemia afecte nuestra vida afectiva, la sexualidad de nuestros hijos, en fin, tema delicado, de nuevo cuño, más siglo XXI que nunca. Sí, sí. Y en ese sentido, Lina, déjame preguntarte, ¿qué hago con...? Yo tengo un hijo de 10 años, y te lo digo con franqueza, yo digo, pronuncio la palabra pornografía, y veo cómo luego se altera, sabe qué es, y muy probablemente ha tenido acceso, a pesar de que según yo tiene todos los controles. ¿Cómo hago para que un menor
pueda atravesar por esta ciudad virtual que tiene su zona roja muy roja. Totalmente. Mira, este es un tema muy importante y qué bueno que lo tocas, porque tiene que ver con alfabetización digital. Y tiene que ver con que los padres no nos sintamos rebasados por la tecnología. O sea, el hecho de que un niño sea más savvy en manejar su teléfono no te tiene que quitar ese poder de controlar, así como le dices que al parque no puede ir solo, cómo darle una alfabetización digital a tu hijo, ¿no? Básica, de decirle que a veces en una red social la foto de un niño de su edad quizá no sea quien está detrás. Detrás puede haber un adulto, un pederasta, que le va a estar sacando información de a qué horas va al parque o qué es lo que hace. Y en cuanto a pornografía, de entrada decirte que existen los controles parentales. Como tú dices, bueno, muchos papás no los conocen, pero son muy sencillos de aplicar. En el propio buscador, toda la gente puede poner cómo aplico un control parental. Existe para search, para el buscador. Existe para YouTube, es un botón de on-off, o sea, encendido y apagado, para poner el modo restringido, y hemos hecho cosas más sofisticadas porque los niños son muy listos. Uy. Cuando ya ven que pusiste modo restringido y no empiezan a encontrar los videos que les gustan porque están más subidos de tono, Te etcétera. piden el teléfono prestado. Ajá, o simplemente lo saben desactivar. Hemos creado mecanismos para tener una contraseña tú o incluso una sesión para tu hijo aparte, y más allá aún hemos creado apps para niños. Es decir, si quieren ver YouTube solo pueden usar una app para niños, y desde sus dispositivos tú puedes controlar también con Family Link, por ejemplo. Es un producto nuevo que los ingenieros crearon con esta ansiedad de los padres después de hacer focus group con muchos de ellos. Dijeron, es mucho más sencillo que tú desde tu dispositivo estés controlando qué tipo de, digamos, de apps bajan para ver si tú se las autorizas o no, ¿no? Dame edades, es decir, ¿a qué edad pueden tener un dispositivo conectado a la red? Sí. ¿A qué edad es conveniente que tengan un teléfono? ¿A qué edad es que puedes abrirles acceso a canales como YouTube? ¿A qué edad puede abrirse un correo electrónico o puede abrirse ya un avatar en alguna de las plataformas de red social? Dame un poco los elementos. Mira, nosotros, al ser una empresa americana, estamos regulados por una ley que es la Ley de Privacidad y Protección de Menores en Plataformas Digitales. Y esa red se impone en todo el mundo. Así es, porque no varía según el país. ¿no? Entonces, son 13 años para tener, pero ahorita te explico, porque vas a decir, no, bueno, los niños ahora desde los 2 años están en un celular. Pero, digamos, son 13 años para poder tener una red social, un correo electrónico, etcétera. Los papás, como bien dices, trucan eso y le ponen una edad, un año distinto de nacimiento para que puedan entrar, porque cada vez están presionando más por tenerlo. Ya no me des lata, de una vez digo que tienes 18, el niño tiene 10. Exacto. Entonces, lo que estamos haciendo como industria es crear más bien aplicaciones para niños desde 1 año a 5 años, por ejemplo, o más adelante, como lo es YouTube Kids, en donde lo que busquen está curado. O sea, es un material que sí ya revisamos ex ante, que tiene secciones de música, de ocio, de juegos, etcétera, ¿no? Y que eso sí les va a ser muy interesante a esa edad. No quieres que vean eso que comentabas, esos contenidos, porque fíjate que en encuestas incluso que han hecho organismos internacionales, los niños no te van a contar que vieron un contenido que los perturbó, ya sea de sexo o de violencia explícita, porque tienen miedo a que les quites el internet. ¿Sabes cuál es el efecto negativo? Es que no hay una conversación de familias, porque si un niño viene y le dice, mamá, vi una foto o vi un acto sexual, le van a quitar el celular. Entonces, prefieren que no le quiten el dispositivo, entonces no hay una conversación. Entonces, de entrada es, no dejen de hablar con sus hijos sobre la navegación. Ahora ya no puedes, como antes que existía la PC, tener la PC en la cocina y ver qué está viendo tu hijo, porque desde el celular abajo de las sábanas va a estar chateando, haciendo lo que sea. Entonces, aquí lo importante es, claro que desde muy temprana edad, porque los padres, si las mamás están en un café o los papás dicen, bueno, que se entretenga y le das el celular. Y ya te empiezas a preocupar cuando tienen más de 10 años, ¿no? En adelante, y no diste nunca una alfabetización. Entonces nosotros ya tenemos un centro de atención a familias, con las preguntas que la gente le puede hacer a sus hijos para detonar la conversación, con los consejos para navegar seguro, que son 5 básicos. Bueno, pongo en Google. Sí, Family Link se llama, bueno, y esa es una app que generamos para teléfonos Android, pero es Centro de Atención de Seguridad de Familias de Google. Y no es tan difícil. Aquí lo que estamos haciendo ahora con la Secretaría de Educación Pública es meter estos contenidos en los libros de texto, porque
Así como existe el autocuidado de lávate las manos, Claro. porque hay bichos, así tenemos ya que hablar de internet a muy temprana edad. Ahora, estás dejando esto en manos de los padres, que lo entiendo, pero los profesores, las De los maestras, educadores. necesitarían también poder Totalmente. acompañar. Mira, hay un problema porque estamos frente al nativo digital Ujú. y a los que nacimos, digamos, o estamos con internet, pero ellos viven en internet, ¿no? Los nativos. Entonces, sí tenemos ya guías que llevan de la mano a los profesores, porque un niño cuando escucha a un profesor que se equivoca y no sabe lo que es el muro, porque nunca ha usado un Facebook, por ejemplo, lo que sea, lo descalifican, ya no quieren ni escucharlo, ¿no? Entonces tenemos guías para profesores y lo mejor de todo, ya creamos un videojuego que es muy intuitivo, se llama Sé Genial en Internet, que le da puntos a los niños para irse de una isla a otra, para que sepan cómo cuidarse de todos esos peligros. Y digamos, lo separo en dos mundos. Uno es los controles parentales que sí o sí los papás tienen que activar. Sí, no podemos relajarlos. No podemos. No puedes decir, ya déjame de molestar, está bien. Mira, yo sobre todo lo que veo es que están siguiendo mucho a los youtubers. Y la verdad es que casi cualquier youtuber está fuera por su lenguaje y por los temas que tocan, de los más conocidos, está fuera. No los pueden ver si no hay control parental, digamos, si hay control parental, perdón. Exacto. Y sí está siendo complicado, digo, no quieren ver ya caricaturas. No. Pero ahora hay un fenómeno muy interesante que es el de los KidTubers. Ujú. Entonces ya son niños son niños que le de su hablan misma a esa edad. audiencia y que los entretienen y los divierten, ¿no? Pero aquí lo importante de nuevo es fijar las reglas. Mira, Family Link lo que te permite es que te sientes con tu hijo media hora y digas, a ver, estas van a ser las reglas, porque hay otro problema que es el exceso de tiempo que pasan los niños en la tecnología, o sea, en promedio 4 horas al día viendo video, que es muchísimo, ¿no? Es más tiempo ya hoy viendo este tipo de productos que la televisión. Totalmente, porque ellos pueden escoger su contenido. Y no esperar a que haya una programación que les aburre. Acá ellos deciden. Y eso está bien también porque van generando criterios, etcétera. Pero con tu hijo o tu hija te sientas y le dices, mira, en esta casa, porque eso es a lo que no hay que renunciar como padres, existen estas reglas. Tú después de la escuela vas a hacer deporte, vas a hacer tarea de tal hora a tal hora, y de tal hora a tal hora tú vas a poder estar en tu dispositivo y después el dispositivo se va a dormir, igual que el hijo. Es decir, tú te sales de la ecuación como padre, porque ahorita lo que yo veo todo el tiempo es que las mamás o los papás es apaga eso, ¿no? Y ya la frase más y común jamás en lo las hacen casas. los niños, o dicen ahí voy, pero o ahorita Sí. que nunca llega, ¿no? Entonces lo que tú quieres es quitarte ese estrés, fijas las reglas ex ante y Family Link lo que hace es que el dispositivo se duerme, es decir, se apaga. Y se acaba el problema. Y aquí hay que empoderar de nuevo a los papás, porque tú eres quien le compra la tecnología y quien tiene que ir a un lugar a que le instalen ese programa. Y existen esos lugares, existe la información en internet, ya no se vale que si está toda la información del mundo a un clic de distancia, también nos sintamos como sin saber qué hacer, ¿no? Nuestra labor en el área de políticas públicas es difundir esto, promoverlo en ONGs, etcétera, pero ahorita ya estoy muy contenta porque el gobierno mexicano, a través de televisión educativa, quiere que este videojuego, quiere que estos consejos para navegar seguros los conozcan los profesores en todo el país. Clave. Es clave. No hay forma de dejar esto solamente en manos de los padres, porque también las escuelas están llegando con los dispositivos y rebasan a los maestros. Te voy a pedir que dejemos este tema un momento y me voy a mover a otro que no tenía pensado para esta entrevista, pero aprovechando que estás aquí nos puedes ayudar a entender. Veo algunas empresas muy preocupadas por las medidas que está tomando o que se tomarían a partir de la ley de ingresos para sancionar conductas contrarias al pago de impuestos. Veo, por ejemplo, mucha preocupación de las empresas por la aparición o la presentación de facturas falsas o la creación de empresas fantasma, porque a partir, si la ley se aprueba como viene, pues fabricar una factura o utilizar una empresa fantasma va a ser penado como crimen organizado, es decir, te va a detener la CIEDO, ¿no? Si estás hablando del aparato antiterrorista de este país. Entonces veo a las empresas muy preocupadas por este tema. Y luego otras medidas que te atañen también, ahí te ruego que te ponga un poco el menú para que veas cuáles son más preocupantes para Google, que es esta idea de que si una plataforma no paga impuestos, déjame pensar, una plataforma
que pone en contacto a gente que se quiere hospedar, estilo Airbnb, ¿no? O por ejemplo, el uso de las plataformas ahora están de moda, ¿no? De transporte individual, Uber, Cabify, o una plataforma de contenidos como Netflix, y puedo seguirme muy largo. Si no pagan impuestos, lo que estaría previsto por la ley es que simplemente las bajan. O sea, aprietas un botón y las sacas de la ciudad virtual. Te pregunto, ¿cómo estás observando Hacienda? ¿Está entendiendo lo que esto implica? ¿Les preocupa a ustedes también esta suerte de lo que se ha llamado terrorismo fiscal? ¿Lo es un terrorismo fiscal? Te ruego tu reflexión. Mira, antes que nada decirte que las plataformas estamos dispuestas a contribuir a la recaudación para que la administración pública pueda tener suficientes fondos para sus programas sociales. Creo que hay unas asignaturas pendientes allá afuera muy grandes y que la gente tiene que saber que si consume algo en Internet, tiene que pagar su IVA, así como el consumo en el mundo físico, ¿no? Me parece adecuado que Hacienda esté adecuando al mundo online lo que nació en el mundo físico. Fíjate qué interesante, la ley del IVA es de 1978 y Google nació en 1998. Esto para que la audiencia entienda que la disrupción de las plataformas pues vino mucho después que las leyes fiscales. Entonces es bueno lo que están haciendo porque hay toda otra discusión en la OCDE sobre establecimiento permanente para evitar la erosión, de dónde se genera la ganancia de las plataformas. Pero eso se va a dejar hasta 2020. Fue respetuoso el gobierno mexicano en ese tema, pero respecto de las transacciones que pasan sobre nuestras plataformas, ya sea de consumo de terceros o de ingreso de terceros, tenemos que coadyuvar con el Estado mexicano. Entonces, dicho esto, sí queremos hacerlo, pero tenemos observaciones muy puntuales en torno no solo a plazos de cumplimiento y a complejidades que para el ecosistema digital son gravosas, pero sobre todo nos preocupa un punto que es una sanción desproporcionada, inédita. Ninguno de los 48 países que están analizando esto a nivel global para temas fiscales está aplicando una sanción como esta. ¿En qué consiste? Y lo voy a tratar de explicar muy sencillamente. Para que tú existas en Internet como una aplicación de un developer o un desarrollador, de un nuevo emprendimiento en un marketplace, por ejemplo, tú tienes que tener un domicilio en Internet, que es un nombre de dominio, y una dirección IP, ¿no? Y tienes que vivir en algún lugar, alojar tu sitio y tu información en un servidor central. Ahora se le llama nube, es un eufemismo. En realidad, la nube son grupos de servidores donde está alojada la información, ¿verdad? Las empresas muy grandes como Google, Amazon, Microsoft, tenemos nuestros propios servidores y nube. Tan grandes son y tan eficientes, se crearon para dar nuestro servicio de Gmail o de YouTube y demás, que tenemos espacio para rentar a terceros, ¿no? Entonces, en nuestras nubes viven otros, ¿no? Que no tienen para tener sus propios servidores y medidas de seguridad y controles. Entonces, el tema es que las IPs están digamos, todas agrupadas por lo que se llaman ASNs. Lo que plantea Hacienda es, si una plataforma o una app, etcétera, cualquier emprendimiento en línea no cumple con las obligaciones que está planteando la ley, que lo bajas. Se llama kill switch porque le dice el SAT a un ISP, que es el proveedor de los servicios en Internet, puede ser un Telmex, puede ser un Movistar, a que baje el switch de esa aplicación. Pero tú puedes ahorita buscar en Internet, hay un sitio público que se llama Whois. Whois, ustedes, la gente en el auditorio lo puede hacer. Ustedes pueden buscar ahorita dónde viven ciertos servicios que utilizan todos los días. Por ejemplo, Spotify. Si tú lo buscas en Whois vive en la nube de Google, en California, en Mountain View. O sea, nosotros le damos el hosting. Y entonces el tema técnico que nos explica la gente del LACNIC y los que saben del tema de la arquitectura abierta de Internet es que lo que Hacienda haría en los hechos, y no por una mala fe, acabamos de tener una reunión con ellos hace un momento, están muy abiertos a escuchar, pero no necesariamente tienen el conocimiento técnico, ni nosotros a veces como representantes de policy, de una medida así. Entonces lo que ocurriría es, cuando supongamos que Spotify no cumple, que no va a ser el caso. No le hagas mala reputación. No le voy a hacer mala reputación a mis amigos de Spotify. O se salga de tu nube por andar hablando mal de él. Al bajar esa IP, como está con las otras IPs de nuestros servicios, tú lo que estarías haciendo es bajar la nube de Google y entonces ninguna persona en este país podría entrar a Search o al buscador, ni a YouTube, ni a sus correos de Gmail.
Y así por otros servicios, busca despegar.com y vas a ver en qué nube vive, etcétera. Fíjate, un dato bien importante, GovMX recibe más de 60 millones de búsquedas diarias por trámites y servicios. La gente quiere sacar un pasaporte y todo. Más del 60% de esas búsquedas llegan por nuestro buscador, no llegan directo a GovMX, se meten a Google y buscan cómo pago impuestos. La tenencia. Todo eso se caería. Bueno, vaya, el propio canal de YouTube del presidente, que acaba de recibir un botón de oro, por cierto, porque tiene más de 1,5 millones de seguidores. Entonces, el punto aquí importante es que también sería violatorio de derechos fundamentales, porque la libertad de acceder a información y luego difundir ideas, si eres un youtuber o si lo que sea, ¿no? Se pondría en riesgo para este país y viola no solo el texto constitucional del derecho de acceso a Internet, sino la Convención Americana de Derechos del Hombre, porque hay relatorías de libertad de expresión en Internet que establecen que esto sería censura previa, porque por la vía de un derecho fiscal le cortas la voz a muchos. Entonces ya tuvimos reuniones con la gente de Hacienda, están muy abiertos, venimos muy esperanzados en que México no sea pionero en una medida que no se ha probado en otros países. Queremos que México sea pionero en prudencia, porque ya hay multas fiscales, o sea, hay una parte, de sanciones en el Código Fiscal y podemos pensar en explorar en otros mecanismos, pero en uno como ese que es tan expansivo el daño, digamos, no creo que México lo va a hacer, porque además sabes que se puede convertir en una tentación. Después, para otra ley que tenga que ver con seguridad nacional, pues sí, ya se hace para lo fiscal. ¿Por qué no le bajamos el switch, no? Y la Incluso sociedad civil está muy alarmada. Con argumentos políticos. Es que ese es el riesgo. O sea, puedes decir, no me caes bien, eres mi opositor, te voy a buscar alguna cosa fiscal, ¿no? Al estilo Al Capone, te agarro cualquier cosa y eso me da pretexto para sacarte del aire. Ya estoy viendo qué pasaría con las plataformas de medios, por ejemplo, ¿no? Con los blogs de periodistas. Sí, se antoja bastante delicado. Es muy delicado. ¿Y sabes qué me preocupa? Que la academia, la sociedad civil, como que no sé qué esté pasando, que la gente no está siguiendo esto, que lo diga una representante de una plataforma. A veces se toma desafortunadamente como que, ya están anunciando que no van a querer cumplir, y por eso inicié diciendo no es así. Nosotros estamos comprometidos con el gobierno a que recaude impuestos, pero no lo vamos a hacer so pena de derechos y libertades de la gente en México. Ya tengo muchos comunicados de parte del público. Entonces vamos a regresar al tema anterior y seguramente alguna pregunta nos traerá de vuelta al tema fiscal. Te prometo que aquí vamos a estar siguiéndole la pista muy de cerca, porque sí hay más de una preocupación, y creo que cuando nos preocupamos todos, la autoridad hace mejor la tarea. Yo no creo que haya mala fe, puede ser para nada. Mala comprensión de, como decías tú, los fierros y los programas. Dice Juan Carlos Aguilar Romero, en Tailandia las niñas prostitutas de pronto dejaron las calles, se fueron a los cibercafés donde daban espectáculo online en vivo y ganaban más dinero. Con los smartphones se generalizó este fenómeno. Dice Ana Margarita Albarrán Reyes, los abuelos, los primos, los padrastros, los padres son quienes abusan de las niñas y los niños y merecen 1000 años de cárcel. Entonces, en ese momento, ¿hay evidencia que son los padres quienes mayormente rentan a los niños? No, yo di ese ejemplo porque lo que digo es que siempre hay un custodio de un menor. Dije el padre, pero puede ser cualquiera que tenga la patria potestad, y que tendría que cuidar que ese niño no esté en manos de nadie fotografiándolo o haciéndole vejaciones, etcétera. Y por eso insisto, este es un tema que ocurre en el mundo físico. Después, luego eso se propaga y con más conectados obviamente va creciendo, ¿no? O con nuevas tecnologías que lo faciliten. Sí, aquí dice Marta Elena 62, con tanta tecnología y cómo es posible que no se puedan intervenir las redes. Creo que también la policía cibernética es cómplice, pues le importa más la no intervención. A ver, la policía cibernética, te toca también darnos alguna idea. Yo trabajo mucho con ellos. Miren, yo les voy a decir algo a la audiencia. Hay un trabajo secreto en el sentido, o más bien discreto, más no secreto, que se hace todos los días y que a lo mejor la gente no tiene visibilidad por parte de autoridades y de industria para colaborar en este tipo para abatir este cáncer. Y, por ejemplo, nosotros recibimos pedidos de las policías cibernéticas que nosotros pasamos al área legal, ¿no? A mi colega que ve los temas legales, con peticiones urgentes porque saben que encontraron en la red pública, y ahorita les explico a las personas por qué no debe intervenir la policía cibernética a la red que no es pública, porque sería tanto como meterte a tu casa sin una orden judicial, etcétera, ¿no? O sea, piensen ustedes en una policía que patrulla en la calle, está cuidando las calles, pero no se está metiendo
a tu habitación, ¿no? Ni está abriendo tu caja fuerte, la policía. La policía lo primero que quiere es que hagamos una caja fuerte muy sólida en nuestro domicilio para guardar eso que más nos interesa a nosotros. Una buena policía te pediría eso, no que dejes abierta la caja fuerte, ni la puerta de tu casa, ¿me explico? Lo que patrulla la policía cibernética es en concreto lo que públicamente la gente pone en redes sociales y hacen ingeniería social y son increíbles, la verdad. En México hay un trabajo y yo respeto muchísimo a la policía científica porque la ingeniería social es encontrar pistas y detalles que te lleven a encontrar al pederasta o al criminal. Y a veces es una fotografía en Facebook que tiene una alfombra que solo un hotel tiene. O sea, a lo mejor la flor de lis en México solo la tiene un hotel. Y ese detalle que vio la policía cibernética le sirve al Ministerio Público que está investigando para ir a encontrar a la gente. Nosotros tenemos otros mecanismos que no voy a hacer públicos hoy porque le estaría dando la clave a todos los criminales, pero tenemos mecanismos, digamos, legales, con orden judicial y demás, que nos sirven para poder encontrar a alguien que está haciendo algo en contra de un menor. Sexting es un gran tema. Dice Juan Carlos Aguilar Romero, ahora niños y adolescentes de todo el mundo usan sus smartphones para transmitir en vivo espectáculos, incluso cobrando por ello. Y no son niños explotados, son niños de casa que ya saben cómo ganar dinero, y yo añadiría, o cómo relacionarse con otros niños, otros adolescentes a partir del sexting. Pues sí, mira, el fenómeno del sexting crece en todo el mundo también. ¿Cómo lo defines el sexting? Bueno, a ver, sí, el grooming yo diría primero, es cuando un adulto quiere llevar a un niño a un acto sexual. No está bien tipificado, en ocasiones no se pone la edad de que quien incite a alguien a llegar a un acto sexual por medios electrónicos o demás. Y al decir quién, pues pueden ser dos menores que se están enamorando a lo mejor y tienen a lo mejor 17 años porque son menores todavía. Y si no lo tipificas bien el delito, pues entonces nunca vas a agarrar a alguien que sí esté cometiendo un daño, ¿no? Pero hay que decir algo antes de eso, importante. La sensualidad también tiene otras expresiones hoy. Y a más temprana edad, tú ves como las niñas, por ejemplo, en lugar de sonreír ahora, sí ponen boca de beso, ¿no? Porque están expresando su sensualidad de otra forma. Y existe lo que le llaman el pack, ¿no? En donde se transmiten fotografías, por ejemplo. Todos estos son fenómenos del gran intercambio de información que existe. Y hay otro tema que se llama pornovenganza, que también hay que hablar sobre eso, que si se está expresando la sexualidad de una forma distinta, sin el consentimiento de quien en su momento se dejó tomar un video en el acto sexual o fotografías, se divulgan. Y en esos casos, Ricardo, el 99% de las afectadas somos mujeres. Fíjate qué triste. O sea, se termina una relación y son los hombres los que divulgan esas fotografías o esos videos. Y entonces, un daño enorme a terrible, entorno, porque no encuentras familiar, trabajo, escolar. porque te estigmatiza. Entonces ahí es muy importante que sepan que hay todo un esfuerzo, por ejemplo, las plataformas como la nuestra, nosotros permitimos que se baje ese contenido, porque no tiene por qué estar ahí, porque no hubo el consentimiento, ¿no? Si es tu cuerpo, tú tienes derecho a decidirlo, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, son conversaciones complejas que van avanzando. Los gobiernos a veces se ven rebasados. Lo que más creo que funciona es sociedades bien informadas para evitar ex ante perder el control de tus fotografías o de esa información. Por eso volvemos a los mecanismos de encriptamiento, el saber muy bien controlar esto. Fíjate, la contraseña, pero más bien la prueba de amor hoy entre los jóvenes es darse la contraseña. En secundaria. Es un acto de fidelidad. Es un acto de fidelidad, ¿no? O entre las parejas. A ver, dame tu contraseña del teléfono para ver qué estás escribiendo, ¿no? Eso no se debe hacer porque contra nadie, exacto, porque entonces pierdes el control y el día que se acaba esa relación te pueden hacer un daño, ¿no? Entonces lo que te quiero decir es, con un contexto mayor. Aline, es que sí hay se está moviendo la frontera entre lo público y lo privado a raíz de la tecnología. Y ya no sabemos muy bien qué es público y qué es privado, qué es mío, qué es de todos, qué fotografía debo guardar. Para ti es muy claro, decías, bueno, pues voy por la calle y es de todos, me meto a tu recámara, hombre, eso nada más es tuyo. Pero la verdad es que en la red no es tan evidente. Claro. O sea, ya subiste una foto, se la estás mandando a tu novio, él la sube luego a una red social y la verdad es que es un botón lo que te lleva una cosa. Ya perdiste el control de eso. Y es viral y se reproduce. O lo podrías bajar de una plataforma, pero sigue existiendo en el sitio original, ¿no?
Sí, mira, realmente también tiene que ver con sociedades. Hay sociedades que no comparten tanto, ¿no? Como las asiáticas. Pero es verdad que es cultural, o sea, hay sociedades más reservadas que otras. Sí, pero también como el internet es global, pues también las tendencias llegan más rápido. ¿Y la mexicana qué tan reservada es? ¿Qué tan reservados somos con nuestra información? Pues yo creo que somos muy abiertos, ¿no? Yo creo que sí, y que no hay mucha conciencia de cómo protegerla. Por ejemplo, desde un tema tan sencillo como hacer un password seguro, una contraseña, no sabemos hacer contrafrases, no debemos hacer contraseñas. Y las compartimos o pegamos el post-it, y por eso después incluso hay problemas como el phishing, que es un sitio apócrifo en internet que remeda tu banco y te vacían toda la cuenta en muy segundo. Común que escuches esto y luego los bancos te dicen, pues usted no tendrá que asumir solito los costos. Solito, ¿no? Entonces sí, volvemos a la alfabetización digital, ¿no? Tengo aquí un filósofo, Diógenes, que hace una crítica a la cual te pido una respuesta. Google es la mayor red de espionaje y vigilancia del mundo, lo cual no admiten, pero cuando se trata de identificar información que pueda ser lesiva para terceros, aquejan dificultades. Qué conveniente. ¿Qué le decimos a Diógenes? Bueno, Diógenes, ¿cómo estás? Oye, mira, no somos una red de vigilancia. De hecho, la información que aparece en el buscador es la que suben los editores de los sitios web, o sea, los sitios web. Nosotros solo somos un índice. Y cuando tú haces una búsqueda y pones un término, nuestro algoritmo lo que hace es buscar lo más relevante a tu pregunta, ¿no? Y rankearlo. Eso es PageRank, que es el algoritmo de Google. Es simplemente una fórmula matemática para que lo que tú estás preguntando salga rápido, pero el contenido no lo genera Google. Pero a ver, mis datos de Gmail, que sí los tienen ustedes, ahí sí, hay un nivel de protección importante. O si me meto a Hangouts o me meto a cualquiera de las aplicaciones de ustedes, está protegida mi información. Totalmente, mira, y te cuento. O sea, ¿qué grado de seguridad tienen ahí mis datos? Pues de los más altos del mundo. Nosotros creamos estándares de seguridad. Si tú eres un usuario nuestro sign-in, como le llamamos, que es decir, que tú das el consentimiento para que resguardemos tu información, tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico, etcétera, incluso para Google, la localización en tiempo real en nuestros mapas, en Waze, todo eso es una información que de ex ante, digamos, por defecto, es sensible y está desactivada, a menos que tú quieras ciertas aplicaciones. No, pero a ver, yo acabo ahorita de cambiar de dispositivo y me dice el aparato, Google está utilizando su ubicación en tiempo real. ¿Lo mantiene así o lo cambia? Así es. O sea, por defecto están utilizando mi información, soy yo el que tengo que desactivarla. Bueno, a ver, sí, porque si no, el servicio de mapas no serviría, ¿no? Ya. Pero en los demás, por ejemplo, nuestra tienda de aplicaciones es algo bien importante que sepan, y nuestros teléfonos Android, tú tienes que hacer una sola vez tu chequeo de privacidad para que no tengas que estar leyendo después de todas las apps que bajas en nuestra tienda, si tú quieres o no tener por ejemplo, activada la cámara. Yo por defecto tengo desactivada la cámara, desactivada la localización, y cuando bajo una app me hace una alerta, gracias a un ingeniero de Android que inventó esto, para que me diga, oye, esta es la linterna, ¿no? ¿Quieres que sepa tu localización? A mí me parece desproporcionado que una app que te da luz en la noche tenga que saber dónde estoy usando la linterna, ¿no? Entonces es un tema también de que la gente empiece a tener, mira, todos somos arquitectos de nuestra navegación, ¿no? Y los algoritmos aprenden de nuestras búsquedas. También a veces me ha tocado hablar de repente con algún legislador que me dice, ay, es que a mí de repente me sale pornografía, ¿no? Pues el algoritmo le recomienda lo que ha visitado antes, ¿no? Entonces mucha gente, por ejemplo, no conoce el modo incógnito para que no se guarde el historial de búsquedas. Entonces es un tema en donde todos somos arquitectos de nuestra navegación. De lo que está ocurriendo. A ver, cierro con las últimas dos llamadas. Francisco Javier Peralta, Tlalpan. Para combatir pornografía infantil se debe de combatir la impunidad de quienes se dedican a eso. Recordemos el caso donde estuvo implicado el llamado Gober Precioso. Es bueno consultar el libro de Lidia Cacho. Permítame felicitarlo por el tema de hoy. Es algo delicado, pero qué bueno que vino Lina Ornelas para tocarlo. Me habían dicho, Lina, que tienen ustedes una línea telefónica. No, tenemos en internet, miren, la forma más sencilla es que busquen, o sea, en el buscador pongan cómo activo un control parental, o cómo evitar que mi hijo esté expuesto a contenidos, lo que sea. Ustedes hagan preguntas y les lleva a las ligas, para no darles ahorita una dirección que nadie va a notar, que va manejando. Cualquier cosa que pregunten ahí los va a llevar al Centro de Seguridad de Familias. También pueden poner eso, Centro de Seguridad de Familias. También es importante que pongan su cuenta de Google para que vean sus settings de privacidad. Por ejemplo, si no quieren que los anuncios
sean parametrizados. Mucha gente se asusta. Parametrizados quiere decir utilizados para... Es que mucha gente se asusta porque dice, yo fui a Chihuahua y iba, o sea, me quedé en un hotel y a partir de ahí me llegan anuncios sobre cosas de Chihuahua, ¿no? Es porque no saben que pueden desactivar el comportamiento basado en búsquedas, ¿no? Es importante que lo sepan porque no van a dejar de recibir anuncios, pero no van a tener que ver con con tus gustos y preferencias. A lo mejor va a ser más pobre la oferta que recibas, ¿no? Bueno, a lo mejor tú lo que quieres es que te adivinen el pensamiento y te manden ese tipo de información, entonces hay que ponerlo. Cada quien decide, ¿no? Pero hay manera de desactivarlo, ¿no? ¿Cuánto hay que aprender sobre esta tecnología? Mira, a mí que me fascina la tecnología, pero me abruma. Sí. No sabes cómo te agradezco compartir este conocimiento. Muchas gracias, Al contrario, Nina Ornelas. Gracias por esta serie de reflexiones y te prometo estaremos al pendiente del tema fiscal. Creo que esto de bajar las plataformas puede ser un método de censura previa muy delicado y ni siquiera el no pago de impuestos lo justifica. Jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de México, Lina Ornelas, estuvo este viernes con nosotros. Lina, cualquier tema relevante, aquí les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Gracias, Lina. Vamos a corte. Regresamos.